Mi nombre es Carlos Alberto Palacio Navarro, soy profesor de educación secundaria. Antes que se iniciara todo eso, era como cualquier otra persona del Perú y del mundo. Tenía muchos sueños, tenía muchas metas, tenía muchas ilusiones, como lo tiene cualquier persona que ama la paz, que cree en Dios y que cree en la justicia. Sin embargo, durante la época que todos conocemos, en esa parte tan dura, tan oscura que sufrió nuestro Perú, todo esto se vino abajo un día 7 de octubre de 1993. Aquellas metas, aquellos sueños, poco a poco se fueron esfumando. La razón no existía. Lamentablemente, desapareció. Solamente había un interés, solamente había un motivo. Yo había sido dirigente sindical del SUTEC con mucho orgullo, defendiendo los derechos de los maestros. Pero una imputación de un personaje arrepentido hizo que mi nombre, mis sueños, mi familia, mi carrera, todo se viniera abajo. El día 7 de octubre de 1993, como si se buscara un peligroso criminal, fui capturado después de un operativo tan espectacular. Fui llevado a los calabozos de la DINCOTE, donde allí parece que la policía es de piedra, es muy dura, salvajemente torturado, cruelmente tratado. Estuve incomunicado 4 días. Dentro de esa incomunicación no me permitía ni siquiera alimentarme, con los ojos vendados y las manos esposadas. Todo esto, de una u otra manera, por la acción malévola de un ex juez, que a Dios gracias ya no tiene esta función, pero que sigue ejerciendo la profesión de abogado. Me estoy refiriendo al señor Jorge Luis Oyer López, quien ante el pedido, entre comillas, de un arrepentido, no se preocupó de indagar la veracidad de las acusaciones, sino que por el contrario, fui llevado al penal de Piura. No se me aperturó proceso destructiva, la orden fue encarcelamiento. Y la forma como este señor, entre comillas, conversaba con nosotros era una manera insultante. Se sentaba sobre la mesa, se levantaba el saco, sacaba un revólver y lo ponía sobre la mesa, tal vez con alguna intención de que nosotros lo cojamos o qué sé yo. Y a cambio de eso nos decía: tú te puedes ir, solamente quiero que me des el nombre de 30 personas, a cualquiera, al que le tengas cólera, al que lo odies, no importa, primero está tu libertad. Yo recuerdo que le dije: doctor, si yo soy inocente, ¿por qué voy a involucrar a más personas inocentes? Yo no he hecho nada, ¿por qué no me da mi libertad? Bueno, me dijo, si no quieres, te vas a poder ir a la cárcel. Y me envió a la cárcel. Al llegar al penal de Piura, posteriormente se me traslada al penal de Pixi, en el año 94. Qué difícil era que en Piura alguien defendiera los casos de nosotros. Qué difícil era encontrar a un abogado que atienda nuestros recursos. También aquí yo quiero hacer un pedido a las organizaciones de derechos humanos, especialmente en Piura, que recojamos ese mandato de Cristo. Cristo perdonó a todos, hasta a los culpables. Sin embargo, en muchos casos, como en mi caso, no fue atendido por una oficina de derechos humanos de Piura. Me estoy refiriendo a Diaconía. Esto no hizo sino que mi hermano viajara a la ciudad de Chiclayo, y es en Chiclayo donde él tiene un lamentable accidente y fallece. Era una persona que estaba corriendo con mis gastos. Llego a Chiclayo, y al Chiclayo, al interior del penal de Pixi, encuentro a muchas personas, la mayor parte de ellos maestros, la mayor parte de ellos dirigentes sindicales del SUTEC y de otras organizaciones. Siempre pedí justicia, lamentablemente siempre se cerraron las puertas. Hoy guardo la esperanza, porque creo en Dios, no he perdido la fe, de que a través de este acto público se puedan esclarecer muchas irregularidades
muchas injusticias. En el penal de Pixit, nosotros de una u otra manera tratamos de aferrarnos a la fe, pero qué difícil era estar media hora de sol al día, tener media hora de visita. Yo había dejado en mi casa a mi niña que había nacido recién hace 4 meses. No pude pasar con ella las primeras navidades, no pude pasar con ella los primeros años. Esto recién lo he encontrado después. Paralelamente a esto, en mi casa también, mi madre y mis padres sufrían mucho, porque no solamente estaba el problema mío, también estaba el accidente de mi hermano que había fallecido. Y con ellos se habían vendido algunas propiedades, se había empeñado de alguna manera para podernos ir a visitarnos, para llevarnos medicina, para llevarnos aunque sea un poco de alimento. Pero qué difícil era conversar con nosotros. Era un locutorio, en una cama de cemento, donde recibíamos el peor trato de parte de las fuerzas policiales, de parte de las autoridades de esa época. Poco a poco fuimos formando con otros compañeros internos un grupo religioso, que lo recuerdo mucho. Formamos el Consejo Pastoral Laico Jesús el Buen Pastor, y en base a la fe nos pudimos mantener, soportando minuto a minuto cada una de las injusticias y con la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Una pregunta que poco a poco se fue respondiendo, poco a poco se fue abriendo un horizonte de luz, poco a poco fuimos encontrando la justicia, pero nos preguntamos, ¿por qué después de tanto tiempo encontrar la justicia? ¿Por qué esta no se hizo antes? El fin no puede justificar los medios que se emplearon para privar de la libertad a muchas personas. Muchos de nosotros vimos hipotecado ya nuestro futuro, la orfandad de nuestros hijos. En mi caso, a mi familia le cerraron la atención médica. En mi caso, dentro del sector que trabajo, no se me reconoce el tiempo que estuve recluido como si hubiera sido voluntario. No fue voluntario, fue contra mi voluntad. Lo más lamentable de todo es que de la acusación que yo tenía, que eran de pintas y volantes, en el pueblo donde trabajo existe un puesto de la Policía Nacional que jamás encontraron una pared pintada, jamás encontraron un volante. Y sin embargo así, durante la época anterior, época nefasta, oscura para todos nosotros, se nos privó de la libertad, se nos maltrató, se nos humilló, se nos presentó en un ridículo traje a rayas, traje que de un momento me opuse a usarlo, pero a punta de golpes de parte de la policía me obligaron a hacerlo. Y la presentación fue espectacular. Cuando yo reclamaba justicia, otros decían que yo estaba diciendo otras palabras. Nos cerraban las puertas. Hoy en día, tratando de superar todo ese impasse, ese momento negro, de una u otra manera hemos podido reincorporarnos a nuestro centro de trabajo. De una u otra manera hemos podido superar estos momentos difíciles. Pero, ¿quién nos devuelve a los seres que directa o indirectamente hemos perdido? ¿Quién nos devuelve tantos años de humillación? ¿Quién nos devuelve la presentación en traje a rayas a todo el mundo como los peores criminales? ¿Quién nos devuelve todo ese martirio, esa orfandad de la familia? ¿Quién nos devuelve todo aquello que ha sido en lo más profundo del ser humano humillado? Creemos y estamos seguros de que con la fuerza de Dios nuestro testimonio puede servir para que aquellas personas, como en mi caso, un juez provisional, no vuelva a cometer estos actos de injusticia, de maldad, de atropello, porque a cambio de la libertad pedía nombre de inocentes, porque a cambio de la libertad pedía dinero, porque a cambio de la libertad pedía la injusticia, pedía el abuso para otras personas. En mi condición de maestro, conozco perfectamente el desarrollo histórico de nuestro país. Y el solo decir que era maestro era un delito, porque la policía decía, eres maestro. Y de historia, peor todavía. El solo hecho de andar con un maletín
Andar con lentes, decían que estaba camuflado. El solo hecho de decir que era dirigente sindical, decía que estaba metido en cuestiones adversas al gobierno de esa época. Eso no era nada malo. El ser maestro es lo más grato que puede haber. Estoy muy orgulloso de serlo. Es por eso que cuando se me devuelve la libertad, se me reincorpora a mi centro de trabajo. Yo tengo un recibimiento muy hermoso de parte de los padres de familia, de parte de mis compañeros maestros, de parte de mis alumnos, de parte de las autoridades. Todo esto lo hemos vivido nosotros y junto con nosotros también lo ha vivido la familia que se vio abstraída y absorbida en cada una de las penalidades que sufríamos, familia que se desatendió de sus propios problemas para atender los nuestros, familia que tuvo que vender todo, hasta su tiempo, para podernos visitar. Dentro de todo ello, creo que es conveniente que un testimonio como el nuestro pueda servir para pedirle a Dios que toque las puertas de nuestras autoridades, que toque la puerta de nuestros magistrados, que toque la puerta de nosotros, todos los ciudadanos, para que esto no se vuelva a suceder, porque es muy doloroso pasarlo. Una cosa diferente es contarlo, escucharlo, y otra cosa diferente es vivirlo. Vivir en una celda de 2x2, en un camarote de cemento, con baños pestilentes, donde el trato era un trato abusivo. Para ellos éramos culpables, para ellos no éramos inocentes, para ellos no éramos seres humanos, simplemente éramos culpables. Esto habrá podido terminar, pero aún se mantienen esos estragos, aún se mantienen esas huellas que permanecen profundamente. Pero queremos nosotros con nuestro testimonio que nunca más vuelva a suceder esto, que se aplique la justicia, pero que se aplique la justicia como debe ser, que no se aplique la justicia para gente inocente que pide ayuda, gente inocente que pide ser escuchada, y que en esa época no nos escucharon, totalmente. En esa época nos cerraron las puertas, en esa época nos maltrataron, y la investigación científica de la policía, una investigación científica entre comillas, con golpes, maltratos, puñetes. A mí cuando se me lleva al calabozo de la DINCOTE, se me hace una serie de preguntas, y el fiscal de esa época, lo primero que me dice: yo ya me voy, arrepiéntete porque ya después no respondo. Me pregunto yo si ese fue fiscal. Lamentablemente el señor se fue, y de ahí hacia adelante vino una serie de atropellos, golpes y maltratos. Sacaban cajetillas de cigarrillos y me la hacían comer, con las manos atrás, esposados en un colchón, tapándome la boca. Me daban golpes y puñetes, y a cada rato me combinaban a arrepentirme. ¿Pero arrepentirme de qué? Si no había hecho nada malo. Una de las personas que de una u otra manera tuvo mucho que ver en esta situación fue el doctor Jorge Soller López y la doctora Jacqueline Sarmiento, doctora que era abogada de diaconía, pero yo no sabía que esta doctora era amiga del doctor Soller López. Tal vez por eso a mí no me abrieron las puertas, tal vez por eso a mí no me defendieron, pero en mi interior tenía mi conciencia tranquila. En mi interior sabía que todo eso era un abuso, una injusticia. Hoy en día he salido en libertad, tengo 2 niños, a quien estoy tratando de aprovechar, sobre todo con la mayor, el tiempo que no pude, las navidades que no pude pasar, el afecto que no pude recibir, el cariño que no me dejaron recibir de mi familia. Poco a poco estoy superando todo esto, pero aún profundamente guardo el recuerdo de un hermano, que si bien es cierto fue indirectamente, también es cierto de que si hubieran habido otras condiciones en Piura, tal vez eso no hubiera sucedido.
si los organismos de derechos humanos aperturaran sus puertas para primero investigar y defender los casos, si es que son defendibles, muchas cosas se hubieran evitado. En mi caso, más allá del encierro, más allá de la acusación, lo que me ha marcado y me ha dejado una huella profunda es el fallecimiento de un hermano. Pero, siempre digo, Dios sabrá. A Él le pedimos fuerzas, a Él le pedimos seguir avanzando, y a Él le decimos, como mucha gente en el Perú, como mucha gente en otros lugares, nunca más al abuso, nunca más a la injusticia, nunca más al atropello, nunca más al autoritarismo. Damos un viva por la paz, damos un viva por la democracia, damos un viva por los respetos a los derechos humanos, porque somos seres humanos. Somos seres humanos que tal vez nos tocó un momento, un pasaje oscuro, pero como decía el poeta, hoy me tocó tomar el café amargo y me lo he tomado para que no se lo tome otro, pero es necesario que ese café amargo ya no se siga dando, que se termine ese café y que se esconda esa taza para que nunca más en el Perú tengamos que vivir este tipo de escenas tan dolorosas, de casos tan lamentables, de vidas arruinadas, que ni todo el oro del mundo nos podrá devolver. Pero con la presencia de ustedes, con la actitud de la comisión, con la participación de los organismos que tuvieron que atender nuestro caso, particularmente en Piura, vía Nazaret, en la persona de Monseñor Macnac y posteriormente de Monseñor Daniel Turley y el doctor Farfán, en Lima, en la persona del padre Hubert Lancier y del doctor Lucho Manunta, es que hemos podido salir adelante. Es que hoy en día nos encontramos acá, dando nuestro testimonio de verdad, dando nuestro testimonio para que todo esto no vuelva a suceder, dando nuestro testimonio de fe en Dios, de fe en la justicia peruana, que de una u otra manera todo esto se va a revertir, que de una u otra manera tal vez las señas queden, pero como un mal recuerdo. Tal vez las señas queden, pero definitivamente están siendo superadas. Definitivamente nos van a permitir conocer esa parte oscura de nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Les agradezco a ustedes muy profundamente, en nombre mío, en nombre de mi familia, y ustedes, miembros de la comisión, a ustedes, público, al público televidente, que mi testimonio y el de otros pueda permitir que ya no ocurran casos oscuros, que ya no ocurran más injusticias, que se aplique la justicia cuando se debe aplicar, que se investigue, que se profundice, porque creemos que todavía hay inocentes, porque creemos que todavía hay familias que nos están esperando. Cuando a mí se me devuelve la libertad, fue la etapa más hermosa de reencontrarme con mi familia. No interesaba lo demás, se me había devuelto la libertad, una libertad que se me arrebató, una libertad que nosotros siempre le hemos valorado, una libertad que siempre le hemos querido, que siempre le hemos luchado. Reitero nuevamente mi agradecimiento a ustedes, señores público televidente, a ustedes, miembros de la comisión, y haciendo una invocación que los casos nuestros de alguna manera puedan ser atendibles y de alguna manera puedan ser superados, siempre creyendo en Dios y en la justicia peruana, y agradeciendo este momento de dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias.